Son aproximadamente las 7:30 de la mañana, 8 menos cuarto. Y salí como todos los días, o casi todos los días. Pero iba insegura, no sé por qué. Y no llegué muy lejos porque me retorcí el pie. Pues a 400 metros de aquí. Pero de una manera incomprensible. Y me duele mucho y traté de estirarlo dentro de la bota y no podía. Y dije, vengo aquí, me doy un masaje. Pero cuando llegué no había ningún antiinflamatorio. Entonces estoy aquí en la cama a oscuras, tratando de estirarlo con calor por encima y utilizando el pie. Y entonces dije, bueno, así en estos momentos de molestia, de dolor físico, auténtico, tal vez sea el momento de ocuparse del dolor que voy a experimentar en esa cita que voy a tener con Orense, que al final se va a materializar, pero en Gijón, otra vez, y en mayo, en algún día de mayo. Y bueno, nos animamos mucho. Y yo por lo menos sí. Empecé a expresar dependencia. Creo que sí. También a dejarme influenciar mucho por él. Porque hasta el momento de la cita, de la primera cita, y yo pienso que me había mantenido en la posición esquizoide. Es decir, fantaseaba con la posibilidad, pero realmente la posibilidad real del encuentro físico no me calentaba, no me emocionaba, porque las cosas se pueden vivir a un nivel muy básico de la materialidad sexual, del placer que te pide que te metas algo dentro o que algo te penetre. Y se pueden vivir desde el anhelo emocional, y entonces no, ninguna de las dos cosas se activaba en mí antes de conocernos, y hasta ese momento de la cita de mayo, realmente no. Pero ahí sí me había implicado de algún modo. Y bueno, tenía el recuerdo de la experiencia canábica, y aunque yo no volvía a sugerir nada, tenía esperanzas, imagino que sí, de que pudiera repetirse otra vez. Entonces íbamos a vernos, a improvisar, y yo soy muy seria con esas cosas. Es decir, si es improvisar realmente. Y no busqué hotel, ni busqué nada, él tampoco. Imaginaba que tal vez yo sí lo buscaría,
Bueno, un poco de prudencia tuve y busqué algunos teléfonos y algunas direcciones y las registré en un papel, pero sin darle la mayor importancia. Creo. Es que en Gijón van a suceder por lo menos otras 2 citas y a lo largo del tiempo pero lo que sí esperaba, porque él cuando quería, claro, se esmeraba. No sé, me pintó algo muy especial que iba a suceder. Quería una ventana, creo. Sí, una ventana para hacerme el amor en plena tarde. Y yo recuerdo que aquel día salí corriendo de aquí, pero salí corriendo como una niña que se escapa. Podría haberlo, podría haberlo actuado de cualquier otra manera, pero decidí actuarlo así, creo. Porque si no es en esa ocasión, va a ser en otra ocasión en la que yo salga de mi casa así. Pero antes de tomar el alsa a Gijón, por donde sí pasé, fue por delante de la casa de mis padres para saludarlas, a mi madre y a mi abuela, para, para que me vieran irme, para que me vieran irme a esa cita con él, porque ellas eran mis cómplices. Yo nunca les escondí nada en absoluto de mi vida, les gustase o no. Al principio no les gustaba, pero pues yo desde el principio, desde que perdí, iba a decir la virginidad, pero bueno, desde que era una adolescente, quinceañera o 16añera, no me negaba a esconder esas cosas. Yo tenía que decir la verdad porque si existe una característica que puedas relacionar conmigo o una maldición o una cualidad, depende de cómo lo miras, es esta. Que yo te voy a decir la verdad. La verdad de lo que hay, que esa puede que no sea tampoco la verdad. Porque es una verdad parcial, es una verdad subjetiva y la verdad cuando se manifieste, lo que tú puedas llamar verdad, lo que te abra los ojos a esas realidades invisibles que otros eligen llamar espiritualidad. El logos de la vida, o la intuición de la vida, o la inteligencia de la vida, o la vida misma, la verdad. La verdad cuando te vas a ser consciente al límite del asombro, del anodamiento, de hasta qué punto pero para eso falta mucho. Así que no hablemos de ello, estamos a 8 años luz.
en ese momento. Pero sí, hay revelaciones, hay iluminaciones. Por lo menos en cuanto a nuestro trasfondo básico. Así que muy contenta. Ellas me vieron irme, me pidieron como siempre que tuviera cuidado. A medias sonreían, a medias yo les horrorizaba. Pero bueno, era alguien insometible que en cierto sentido jugaba con honestidad porque a ellas no quería escondérselo. Entonces participábamos de nuestra connivencia, pero también de nuestra complicidad. Y bueno, me esperé en la estación de autobús y no me importó realmente quién pudiera verme o dejar de verme. Y él, cuando se bajó y dejó caer el portátil al suelo, y nos empezamos a pensar de aquel modo, como si el mundo desapareciera alrededor, porque los dos nos metimos en aquello, en decirle al otro que contaba él y que no importaba nada más, que no fuera ese ahí del instante, lo que tal vez los griegos llamaban lesaivnes, el instante. Y no hay otra oportunidad. Esa es la oportunidad. Sigo aquí intentando estirar el pie. Dolor he dejado de sentir, a no ser que lo fuerce. Es el izquierdo. Curiosamente, cuando regresaba, un hombre caminaba delante de mí. Parecía que yo le inquietaba algo. Pero de lo que me di cuenta, cuando ya iba a alcanzar la puerta de mi casa, es que él también estaba estirando su pie izquierdo como si también le molestara. Curioso, un reflejo. Un reflejo no como de un espejo. Una sincronía, una de esas sincronías curiosas. Y no sé, es que no sé cuándo me iba yo a movilizar hasta aquí, porque pensarlo he pensado otros días, cada vez que he escuchado lo que al final llamé el correlato de la conciencia de acceso, pero ganas de venir a encontrarte ahora que te siento tan lejano. Verdaderamente no tenía. Pues fuimos a tomar un té y a continuar besándonos, y él metiéndome mano como si lo importante ya fuera eso, ¿no? Yo no me sentía cómoda, no sé por qué no lo detuve ahí, porque el beso estuvo bien, pero el no detener ese beso ahí
me llevó a ese bar y me va a llevar durante toda esa cita hacia la misma vertiente, que es una vertiente que, aunque a mí me sea indiferente por completo en ese momento el alrededor de la sociedad, como me lo había sido desde siempre, a lo que no debí ser indiferente es a mi sensación de no sentirme a gusto con lo que sucedía. Entonces, si algo ya no me gustaba a los 17 años que sucediera de esa manera, no sé por qué cuando estoy al borde de los 37 o ya estoy inmersa en los 37, ¿por qué me presto a ello? Pero hay algo que voy a aprender de ese momento, al margen de ese día, y es que yo grabo las cosas de una manera que no dicen verdad. No es como una fotografía que no está trucada, en la que te vuelves a encontrar con todo como era o como lo sentiste o como lo sentiste o con la luz que se impresionó. No, no, no. Yo volví allí después de un tiempo y aquello no era como yo lo recordaba siquiera. Entonces, ¿en qué onda cerebral me encontraba ahí? Esa es una pregunta importante para mí. Llegar a responderla ahora que me intereso por ella, por el conocimiento. ¿Cuál es la onda que hace que yo impresione las cosas como no son? Y no como me gustaría que hubieran sido siquiera, porque no se trata de eso, no se trata de elegir, sino de distancias, de proporciones, de certeza. Así que cuando me dijo que si buscábamos algún lugar, yo en parte me tranquilicé. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, pero recuerdo que tal vez llegamos a la playa. Sí, llegamos a la playa porque en la playa yo en alguna ocasión había visto un hotel frente al mar que me gustaría ocupar. Creo que sí, que podría haber sido así. Pero hacemos una llamada. En ese hotel no puede ser. Sí, ahora lo veo con claridad. Pero pues seguimos llamando. Y pronto vamos a dar con uno. Es divertido, ¿eh? Es divertido lo que sucede. Y no es el momento del taxi, de un nuevo taxi. Es el momento en que caminamos hacia el hotel, cogidos de la mano. Y el momento en que
Él se detiene y me pide que lo mire, ya cuando estamos muy cerca del puerto deportivo. Porque él quería un lugar, sí, por el que yo fuera a transcurrir muchas otras veces y en el que siempre me acordara de esa vez que estuvimos allí. Y entonces en realidad y fuimos a comprobar si nos gustaba. Pero me dice que lo mire a la luz del día. Porque y yo no sé si piensa que porque me llamo Penumbra tengo alguna especie de fotofobia o tengo algún complejo que por ejemplo luego sabré que expresaba una puta, la puta del lado oscuro del corazón, que era pues una película argentina que a él le encantaba. Y no, yo lo miro tan tranquila, porque sí, es verdad que yo era muy sensible a la luz solar y siempre lo seré, pero he aprendido a protegerme de ella utilizando gafas y sombreros, gafas de sol. Y en aquel momento no, en aquel momento iba cara maquillada, descubierta. Entonces nos lo quedamos y él empezó. Él empezó a pedirme que no me quitara las botas, lo primero, que es algo a lo que le voy a llegar a coger verdadera, auténtica manía, al hecho de no poder expresar comodidad ni naturalidad cuando me encuentro con él, a que al final lo que más importa sea el fetichismo y la pose, cuando no es eso lo que me atrajo. Yo te lo expliqué, que al final lo que logró atraerme de él fue el momento en eso, en que nos asomamos al laboral, en aquel enero, yo desnuda y él se colocó desnudo a mi lado en la ventana y me preguntó que si no tenía frío, y yo le dije que no, porque sabía un truco, que era estarme allí de puntillas y que se pedía el frío. Pues eso, que fue el momento en que él me pareció un ser humano sin impostura. Eso no es lo que él quería llevarse a las relaciones, ni quería encontrar en las relaciones. Siento que no. Entonces, estoy en aquella ventana, hay madres en el parque, madres que miran hacia nosotros. Él está por detrás de mí, pues acariciándome, lo mismo que me estaba acariciando en la tetería. Y
Yo en ese momento es que no pude evitar, me dio la risa. Es que me empecé a reír. No sé por qué. Me empecé a reír como cuando me río sola. Y me muero de la risa. Y esa risa yo trataba de sofocarla, pero porque él me decía, no te rías, que se iba a arrugar. Y se arrugó. Y se arrugó y... se arrugó. Pero bueno, yo ya entendía que lo de la ventana no iba a ser memorable porque faltaba algo importante que él no podía provocarme y que era la excitación. Y con esas. Y faltaba lo que había hecho aquella noche de Cefontes. Divertido. Que era el descubrimiento de la cannabis. Pero bueno, al final lo hicimos con el sol desparramándose raudales. Sobre nosotros. Yo con las botas. Porque él necesitaba las botas. Y mirándole a los ojos, sin pestañear, mirándole con intensidad, expresándole lo que yo quería que descubriera en mí, que era mi interior complejo. Pero un interior complejo tan apasionado, tan apasionado, como luego he llegado a saber que existía, pero que en aquel momento lo único que yo podía exteriorizar era el deseo de ser liberada de mí misma, arrasada como por una ola o una oleada de fuego. Entonces, no fingí el orgasmo, pero aunque él me lo intentó recuperar, tal como lo habíamos vivido en la noche de Cefontes durante horas y horas, en las casi 1000 mesetas. No, y
Yo algo semejante a aquel estado emulé porque había que concluir. Y luego recuerdo que... sí, que a él lo que le encantó es que yo fuera al baño a restaurarme y él estarse allí, fuera del baño, pero en una banqueta, leyéndome cerca un informe, un informe policial sobre un asesino psicópata que tenía que defender. Y eso le pareció un sueño, un sueño cortasiano. Y verdaderamente a mí me encantó. Se puede decir que en ese sentido la cita fue un triunfo porque yo se lo disfruté mucho, mucho, muchísimo. Sí, sí, yo soy una mujer con la que... Era una mujer, ahora ya soy una abuelita casi, con la que... Con la que eso y cualquier cosa intelectualmente interesante podía darse. Y si no se da más es porque él no tiene mayor talento para ello. Pero sí, sí, aquí hay un acierto tratándose de mí y, y luego lo que hacemos es que yo le llevo a la zona de esas librerías que, que hay por cima de ella, donde me encuentro a gusto y sidrería no, pero damos con un mesón donde nos va a gustar mucho estar. Yo lo que le digo es que elija el sitio donde vaya a sentirse más cómodo, porque ahí ya empiezo a sentir la necesidad de expresar detalle con él, detalles, de que eres importante para mí y yo agasajarte a lo mejor no puedo, pero bueno, que sí, que te cuido, a mi manera te cuido, te cuido. Y seguimos hablando no sé, de esto que le absorbía, porque era el caso más importante que él había tenido entre manos nunca y había que tomar una decisión que futuramente podría demostrarse como polémica, porque bueno, esta persona no tenía ninguna conciencia de culpa ni semejante por haber actuado lo que actuó. Y yo estaba convencida de que si la muerte, el haber acabado con la vida de esa compañera, no le había provocado
la terrible sensación que me provocó a mí al manifestarse cuando se me murieron los cachorritos que había parido la gata, que no podía alimentarlos porque fue operada de cesárea y la rajaron y un seatero, como los llamamos aquí. Y esos cachorritos se van a morir sin que yo logre darles el suficiente calor y alimentarlos con el biberón lo bastante bien como para que sobrevivieran. Y era muy joven de aquella, tenía 24 años y me produjo una sensación terrible, terrible. Pero al mismo tiempo yo tenía razón porque comprendí la muerte. Y eso muchos años más adelante también va a llegar a significar algo. 20 años más tarde va a significar algo importante, que es un límite que yo llegaré a cruzar con esa misma gata. Pero estamos hablando de la piedad, si acaso. Y estamos hablando de un animal, después de todo, no de un ser humano. No porque no sea la vida, ni yo sienta que hay más dignidad en la vida de un ser humano de mi especie, pero es que de lo que estamos hablando es de que mi gata había vivido 20 años, que es una rareza eso, que un gato alcance esa edad siquiera. Y demenciaba y sufría. Les decía mucho y nos hacía sufrir mucho. Durante más de un año nos hizo sufrir con todo. Pero no, esta individua no sentía ningún remordimiento. Y yo dije que no. Que si fuera yo la persona que tuviera que ayudarla a liberarse de su condena, yo no me mojaría por ella, porque no confiaba en ella. Y él lo que me dijo es que creía en el cambio. Y yo sé que el cambio es imposible. Lo que es posible es, quiero decir, de uno mismo. Lo que es posible es la voluntad hasta cierto punto en el que uno se empeña en mejorarse y lucha por mejorar. Si mejora, mejora. O el empeoramiento de lo que sea. Pero eso no es el cambio. El devenir es el cambio.
Y lo que sí me acuerdo que le encantó fue que le bebiera vino en la boca, que me levantara a beberle vino en la boca en la bodega o en el mesón, como, como a mí me habían enseñado a hacer. Y eso nunca se lo habían hecho y le encantó, y a mí también. Porque beberse el vino en la boca de otro puede ser delicioso. Porque las lenguas son como esponjas. Y nos pusimos a pasear por el puerto deportivo. Y volvimos a la misma historia de la tetería. Y, y acabamos allí porque yo iba a llevarlo hasta el elogio del horizonte. Pero de repente algo en el callejón me asustó. No por mí, yo creo que hubiera ido de haber ido sola, pero por él, porque no fuera a suceder algo y algo malo en una ciudad que tampoco es mi ciudad y no sé si es mucho más peligrosa que mi ciudad. Y nos fueron a asustar. Entonces por eso estábamos en aquella barandilla y todo el mundo estaba en el bar en los bares de la calle, en el exterior. Y yo le besaba y él me masturbaba. Y yo lo soportaba sin delatar que en realidad estaba incómoda, que no era lo que me apetecía. Y eso es algo que yo me critico muchas veces de la vida que llevé. El no hacerme caso cuando algo está hablando desde la apetencia, porque mucho más adelante me he demostrado que hay cosas que me llegan a apetecer mucho y que soy muy fiel, pero que el deseo o no deseo es importante, más importante que eso que se llama responsabilidad o compromiso, porque son conceptos relativos y hay que hacerse conscientes de todas las circunstancias que los envuelven. Algo me gustaría no tener consecuencias por esto del pie, pero creo que sí. Y entonces volvemos a la habitación del hotel. Y él, porque yo he sido muy segura todo el tiempo, he expresado confianza y le digo que podemos vivir lo que sea, que a mí no me importa, con tal de que pase lo que pase, luego él me saque de ello. Y lo que a él le interesa es proponerme una experiencia. Está muy interesado en que yo vaya a Madrid, en vendarme los ojos
en que alguien me utilice y que yo nunca sepa quién fue. Está sentado detrás de mí, no es un individuo que puedas decir te morirías por él, de apetecible. No, es una cosa así como tú, normal, pero especial también. Pero bueno, no tiene ni envergadura ni es deslumbrante ni entiendo por qué me lo llegué a creer siquiera y por qué el princesa de sus correos me caló tan hondo cuando ahí me daba cuenta de que no, de que princesa no, de que me estaba tratando como una basura, porque tú no se lo propones a alguien que sea importante para ti, que te vendes los ojos, que te abras de piernas y que dejes que alguien te utilice y que no te hagas más preguntas o que siempre te lo estés preguntando. ¿Quién fue? Y años más tarde me voy a acordar y va a pesar mucho este recuerdo en lo que aquí sucede, de que en esos momentos en que yo le veía vino, le bebía vino en la boca, él me dijo que yo era como él y que era una de esas personas que nunca quería dañar a nadie y que estaba seguro de que nunca le dañaría bajo ningún concepto y que si alguna vez él se iba de esa mentalidad, de ese sentir, estaba seguro de que yo iba a recordárselo. Entonces lo que era un condicionamiento realmente dejó de serlo, pero no del todo nunca. Creo que esto es importante escucharlo, ¿no? Cómo se siente el otro realmente cuando tú te lo has tomado ¿como qué? Como un experimento. O como una experiencia. Es que es distinto. Querer llegar uno al límite, exprimir todo el jugo de lo que sucede en su vida a través de sus propias experiencias, que servirte de la gente para averiguar sus límites o carencia de ellos. Puede que sea una distancia muy sutil y difícil de determinar, pero creo que es esto de un lance. Que toda persona inteligente debe tener consigo misma la conciencia de que los demás no somos un objeto, porque seamos sujetos. Y
Sí, en ese momento que me está acariciando, me sujeta, él está sentado contra los almohadones, con las piernas abiertas, vestido del mismo modo en que había aparecido en televisión el día antes. Con su mancha en la camisa. Es este momento. Sí, es este momento, porque hay una frialdad que llega de repente ahí, a mí, a la frialdad del razonamiento. En esa conciencia de acceso, que también es una conciencia de acceso del lenguaje, del pensamiento, a la experiencia subjetiva o fenomenológica del otro, a lo atávico. Entonces él quiere saber si tú te vas a dejar dominar. Y tú sabes que lo que pretende no es que sea su princesa. Que el que te llame princesa es algo que mancilla tu inocencia, tu ilusión, tu esperanza, tu vida por venir, tu castidad. Que es que has querido creer en él. Como si se pudiera creer en alguien, verdaderamente en alguien. Y sí, yo creo que en ese momento volvemos a follar, bien. Yo siempre. En otro mundo. Y que a la mañana, pues yo me empeño en montarlo. Y ya soy dominante. Y que bajamos a desayunar. Y que cogimos un taxi. Sí, bueno, que él me pidió dinero. Porque yo es que no sé por qué, siendo tan generosa como he sido, creo que con todo el mundo, con él no lo era. No lo manifestaba, no podía, no sé. Avara, me sentía avara con él. Avara, materialmente avara. Algo inexplicable. Pero sí, él en ese momento pues no tenía bastante dinero o necesitó pedírmelo y
y pudimos desayunar, o él pudo desayunar, porque tenía que coger un autobús. Y un taxi. A mí me parecía innecesario lo del taxi, pero bueno, sabiendo lo cerca que está todo, pero alguien tiene costumbre de coger taxis, aunque tenga que ir a la vuelta de la esquina, pues se empeña en cogerlo. Y pues no recuerdo si en esa ocasión también me fui o no me fui, o sí, creo que siempre, casi siempre, siempre, menos el día final me fui, como me fui, que es que en cuanto se quieren dar cuenta ya no estoy. Y así, tengo la sensación de que este calor me ha venido bien y estos estiramientos para el pie. Y así es lo que sucedió en esa ocasión. Y donde la historia hunde la posibilidad de yo llegar a manifestarme como alguien vulnerable en una relación. Porque esto va a llegar a suceder siempre, siempre. Que cuando se me va a querer someter, yo me voy a sublevar, yo me voy a resistir. Y esta misma mañana he escrito que eso es la resiliencia. La resistencia a ser usado, a ser roto, a ser vulnerado, a ser alienado. Y entonces eso es lo que va a determinar lo que sucederá a continuación, tanto con mi padre como con Klaus, con Klaus. En fin, Susan, Susan, ya apenas te siento. Creo que no te siento como él.